Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha inaugurado el sínodo sobre la sinodalidad, que concluirá en 2023. Ha advertido que el sínodo no es un parlamento y que no se fundamenta en encuestas. Los obispos alemanes han decidido prorrogar su sínodo al menos 2 años más. Empezó en 2019 y debía terminar en este mes de octubre. Ha sido publicado un demoledor informe sobre la pedrastia causada por el clero en Francia. Algunas voces han criticado el informe por poco científico. El juicio contra el cardenal Becciu ha sido atrasado, al no conseguir el juez que la Fiscalía presentara las pruebas contra el acusado. Continúan las matanzas de cristianos en Nigeria. Un obispo ha denunciado la situación y la ha calificado como un lento genocidio. El sínodo no es un parlamento ni su fe se basa en encuestas, ha dicho el Papa al inaugurar el sínodo sobre la sinodalidad. El Papa Francisco se dirigió el sábado a los participantes en el sínodo sobre la sinodalidad que inauguró el propio pontífice el domingo con una misa. En su discurso recordó que el sínodo no es un parlamento, no es un sondeo de las opiniones. El sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Estamos llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor divino, que es único. Continuó antes de señalar que las palabras clave del sínodo son 3: comunión, participación y misión. En cuanto a la participación, señaló su importancia para el éxito del proceso, pues los sínodos, para que sean fructíferos, tienen que estar bien preparados, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, porque la participación es una exigencia de la fe bautismal. El sínodo alemán durará al menos 2 años más. Lleva ya 2 años, pero les parece poco tiempo y han decidido que necesitan más para saber por dónde irá la Iglesia. El camino sinodal vuelve a ser prorrogado. Así lo han anunciado el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Bacin, y el presidente del Comité Central de los Católicos Alemanes, Thomas Stenberg, al final de la segunda sesión de la Asamblea Sinodal, celebrada en Frankfurt, que concluyó sábado. El camino sinodal, que comenzó el 1 de diciembre de 2019 con el encendido del cirio sinodal y que ya había sido prorrogado una vez a causa de la pandemia por COVID-19, se extenderá así a una duración total de más de 4 años. El sábado por la tarde las deliberaciones tuvieron que interrumpirse en torno a las 15:15 horas porque ya no había quórum. Faltaban 5 para alcanzar la mayoría requerida de los 2/3 de los 154 participantes. El obispo Franz Joseph Bode dijo en la conferencia de prensa que le pareció un gran momento que se aceptara el texto básico del foro sinodal, que quiere cambiar la moral sexual de la Iglesia. La cuestión más polémica de los debates en esta sesión de la Asamblea Sinodal fue el debate sobre la abolición del sacerdocio, lo que habría causado una acalorada controversia. La comprensión del sacramento del matrimonio por parte de la Iglesia también debe cambiar radicalmente, según la mayoría de los participantes. La Iglesia francesa está conmocionada tras conocerse el informe sobre la implicación de sacerdotes en casos de pedrastia, aunque el informe ha suscitado críticas.
La Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia entregó las conclusiones de su informe sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos sobre menores y adultos vulnerables desde la década de 1950. La comisión está presidida por Jean-Marc Sauvé, vicepresidente del Consejo de Estado francés. Sauvé, al ser preguntado por el número de depredadores, dijo que corresponde solo a hombres, aunque también religiosas han cometido actos de violencia. El número de víctimas por agresor masculino ascendería a 63 según los cálculos de Sauvé. Serían algo más de 3.000 los sacerdotes pederastas en estos 70 años, de un total de 115.000 que han vivido en Francia en ese tiempo. La cifra de víctimas asciende a 216.000, aunque no se trata de una cifra real, sino de una estimación en base a los casos que se han analizado. De todas las víctimas de abusos en Francia, 5,5 millones, el 96% se cometieron en la sociedad civil, intrafamiliar, colegios, institutos, campamentos, y el 4% en ambiente eclesiástico. El cálculo de víctimas se realiza a partir de un sondeo a 28.000 víctimas, cuyos agresores no son solo la Iglesia, sino de la sociedad en general. En realidad, el número de entrevistas que se hicieron a posibles víctimas de eclesiásticos fue de 243. El número de denuncias recibidas por Internet durante 3 años fue de 6.800, sin que haya habido investigación sobre su autenticidad. La mayor parte de la violencia sexual, el 56%, tuvo lugar entre los años 1960 y 1969. Luego cayó drásticamente en las décadas de 1970 y 1990 y se ha mantenido desde 1990. Según el informe, el abuso de clérigos afecta masivamente a los niños, el 80% de las víctimas, con una concentración muy alta de entre 10 y 13 años. La proporción de niñas es del 20% y más distribuidos por grupos de edad. En el resto de la sociedad, el 75% de los abusos afectan a las niñas y el 80% a la violencia intrafamiliar. El juicio contra el cardenal Béchu y otros acusados de malversación de fondos ha sido aplazado al no poder acceder los abogados defensores a las pruebas. El Tribunal Vaticano que juzga al cardenal italiano Angelo Becciu y otras 9 personas por irregularidades financieras en las cuentas de la Santa Sede decidió aplazar el proceso hasta el 17 de noviembre para que la defensa pueda acceder a las pruebas. El juez ordenó la devolución parcial a la Fiscalía de los documentos relativos solo a algunos acusados para que se vuelvan a analizar y se depositen antes del 3 de noviembre los que faltan, incluidas las grabaciones de vídeo del testigo clave, Monseñor Perlasca, que consiguió inmunidad al acusar al cardenal. El abogado del cardenal Becciu acogió favorablemente la decisión. El fiscal ha dado un paso atrás admitiendo que no había realizado los interrogatorios, lo que es necesario ya que son vitales para evitar un proceso, dijo el letrado a la salida de la audiencia. Durante la audiencia de este martes, los defensores denunciaron que la Fiscalía no les proporcionó todas las pruebas, como el testimonio de Perlasca, mientras la acusación respondió diciendo que se había tenido que tutelar la privacidad y también alegó la dificultad de conseguir copias de todo el material informático. El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa que acabó en estafa de una propiedad en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaría de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros. Continúan las matanzas de cristianos en Nigeria. Un obispo ha denunciado la situación y la ha calificado como un lento genocidio.
La Iglesia Católica en Nigeria afirma que los cristianos de su país son víctimas de un proceso de limpieza étnica y religiosa a mano de los musulmanes Fulani, con la complicidad del Estado, que no se debe únicamente a enfrentamientos por las tierras entre pastores musulmanes y agricultores cristianos. No se trata solo de cuestiones de pastoreo. Para mí esto es una guerra religiosa, afirma el obispo de la diócesis de Makurdi, en el estado de Benue, Monseñor Wilfred Anagbe, que ha calificado lo que está sucediendo como un lento genocidio. Tienen una agenda que es la islamización de este país, y lo están haciendo, eliminando cuidadosamente a todos los cristianos y ocupando sus territorios. Si se trata de pastoreo, ¿por qué matar a la gente? ¿Y por qué quemar sus casas?, se pregunta. Monseñor Wilfred Anagbe subraya que las Fuerzas Armadas están bajo el control directo del presidente y, además, todos los jefes militares de la Marina, del Ejército del Aire y de la Policía son musulmanes. Después de tantos años de violencia, ni un solo fulani ha sido llevado a juicio. Según cifras oficiales, hay unos 3.000 muertos por esta ola de violencia de los últimos años, pero quienes viven sobre el terreno afirman que la cifra podía ascender a 36.000, con muchas más personas desplazadas, indigentes y profundamente traumatizadas por sus experiencias. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el informe sobre la pedrastia en Francia y el alargamiento del sínodo en Alemania. La noticia bomba de esta semana, terrible noticia, ha sido la publicación de un informe sobre la pederastia cometida por religiosos, sacerdotes y también por laicos ligados a la Iglesia en Francia. Los datos son estremecedores. Se habla de 216.000 víctimas, una cifra espantosa. Se habla de más de 3.000 sacerdotes y religiosos implicados. Es verdad que en el marco de 70 años, pero aún así una cifra espantosa. Sin embargo, primero conviene no minimizar la situación, el tema es muy grave, pero también hay que ver esos datos con prudencia. Por ejemplo, se han hecho solamente 243 entrevistas personales. Se han recibido, no llega a 3.000 correos electrónicos de denuncias. No estamos, por lo tanto, ante casos demostrados ante la justicia. Estamos ante unos casos, probablemente muchos de los cuales son verdaderos. Uno solo ya sería gravísimo y hay más de uno, pero unos casos que han servido a los que han hecho el informe para extrapolar esos datos a 70 años y decir que aproximadamente, porque ellos mismos dicen que hay un margen de error de 50.000, nada menos, que aproximadamente en 70 años, con 110.000 sacerdotes que vivieron en Francia en ese tiempo, aproximadamente 216.000 víctimas han sufrido la pederastia a manos de sacerdotes y de religiosos. No hay que minimizar la situación, pero hay que ser muy prudentes. No son casos demostrados. Ha habido, parece ser, que unas 6.000 denuncias, que no significa que haya habido 6.000 condenas, 2.000, casi 3.000 correos electrónicos. La denuncia a través de un correo electrónico puede considerarse como un hecho cierto. 243 víctimas o víctimas probables o posibles entrevistadas. Se ha hecho una extrapolación que da una cifra gigantesca que casi con toda seguridad está muy exagerada. Hay que tener muchísimo cuidado, no sea que aceptando esas cifras estemos dando pábulo
a unas acusaciones que no son verdaderas. ¿Que ha habido pederastia? Segurísimo. ¿Que es grave un solo caso? Por supuesto. ¿216.000? ¿Y nadie se ha enterado en 70 años? Otra cosa que pasan así de puntilla sobre ello es el hecho de que ha habido 5,5 millones de casos de pederastia en ese tiempo en Francia, lo cual significa que a la Iglesia le correspondería, en el caso de que eso sea verdad, que estoy seguro de que esa cifra no es auténtica, bueno, pues en el caso de que sea verdad le correspondería un 4%. Pero nadie habla del 96% de víctimas restantes, solo de lo que hipotéticamente ha hecho la Iglesia. Otras dos cosas sobre las que apenas se cita, pero aparecen en el informe, es que la mayor parte de esos casos, supuestos casos, tuvieron lugar después del Concilio Vaticano II. Hay un aumento de la curva de incidencia de abusos que después cae y disminuye. ¿Está relacionado el abuso a menores con la forma en que se aplicó en Francia y en otros sitios el posconcilio? Porque no se profundiza en eso. Porque quizá haya una relación en la medida en que faltó control y autocontrol. Es decir, en la medida en que se pensó que todo valía y que las normas sexuales ya no tenían importancia, pues en algunos, no sé si en muchos, los demonios que llevaban dentro salieron a hacer fechorías. Otro dato sobre el que se pasa también de puntillas es que más del 80% de esas supuestas víctimas son niños o adolescentes masculinos, lo cual no coincide con el porcentaje que hay en la sociedad civil. Eso indica que hay un grave problema de homosexualidad en el clero, pero esto no se quiere tocar. En absoluto se puede decir que un homosexual por ser homosexual es pederasta, del mismo modo que no se puede decir que un heterosexual por ser heterosexual es pederasta. Pero ese es un dato a tener en cuenta. Seamos muy prudentes, porque de lo contrario podemos estar haciendo el juego a aquellos que elaboran informes sin una base científica con el objetivo de hacer daño a la Iglesia, que ya está suficientemente golpeada por sí misma. Así, con esto no es de extrañar que la figura del sacerdote esté totalmente desprestigiada, que ocurra lo que ha pasado en Irlanda. Este año, en todas las diócesis de Irlanda, incluida Irlanda del Norte, en el conjunto de todo el país, han entrado solo 4 jóvenes al seminario. Irlanda, una de las grandes naciones católicas de Europa y del mundo. Este año tiene solo 4 seminaristas para todas las diócesis del país. Es una tragedia. Y el que no se da cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar es porque no quiere verlo. Otro punto de atención de esta semana ha sido, una vez más, Alemania. Es como aquel rayo que no cesa. Una vez más Alemania, pero esta vez de una forma distinta. Se ha reunido el consejo organizador de su camino sinodal y como no tuvieron quórum, es decir, que ni siquiera entre ellos tienen suficiente interés para ir a las reuniones y ahora ya no hay la excusa de la epidemia, tuvieron que anular la reunión y lo único que hicieron fue decir que con 2 años que llevan deliberando y mareando la perdiz, pues que es poco tiempo y que necesitan hasta el 2023, 2 años más. Y dicen, por lo menos van a tenernos 4 años con asambleas periódicas para debatir sobre cosas que no se pueden aprobar. A mí me da la impresión de que saben que el Papa Francisco no va a aceptar las conclusiones del sínodo y que han decidido postergar esas conclusiones al menos 2 años más. Ellos dicen al menos hasta el 2023, a ver si viene un nuevo papa, piensan ellos, más afín a sus posiciones liberal protestantes.
De momento, en esta asamblea estuvieron reflexionando sobre el papel del laico como sacerdote basado en el sacerdocio común de los fieles, sacerdocio real también se llama, ligado al sacramento del bautismo, porque saben que no tienen sacerdotes, pero si no tienen sacerdotes y no va la gente a misa y la práctica religiosa ha caído de una forma brutal en Alemania, van a ir más sacerdotes porque vean a una distinguida señora revestida como si fuera un sacerdote, haciendo una parodia de misa en un altar. En fin, vamos a ver qué pasa. Nos dan 2 años más de tenernos periódicamente discutiendo sobre las cosas peregrinas que se les ocurren. Otro dato ha sido los juicios en el Vaticano. Ha habido ha habido una sentencia y un conato de juicio. El más llamativo es el que afecta al cardenal Becciu y a otros antiguos miembros implicados en la economía vaticana. Hay unas acusaciones contra ellos, naturalmente en especial contra el cardenal, unas acusaciones que la defensa ha pedido que se aporten las pruebas, porque las pruebas son una conversación con un arrepentido que fue secretario del cardenal. Y la defensa ha pedido que se aporten las pruebas. El presidente ha dado la razón a la defensa y ha dicho que se aporten las pruebas y la fiscalía se ha negado a aportar las pruebas. Esta semana, cuando se hizo la audiencia, fue un gran escándalo, pero a voces. Y al final el presidente tuvo que disolver la audiencia, disolver la citación, postergarla un mes más hasta noviembre y exigir a la fiscalía, es decir, a la acusación, que presente las pruebas. ¿Cómo va a haber un juicio si ni siquiera la defensa tiene las pruebas en su mano de aquello de lo que están acusando a sus defendidos? De momento el juicio se posterga, pero si hay o no sentencia, incluso si hay o no juicio, está por ver. Lo que sí que ha habido es una sentencia. Fue noticia que entre los monaguillos que asisten en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, había habido abusos sexuales o relaciones sexuales. Fueron implicados 2 sacerdotes, también algún seminarista. Esta semana se ha conocido la sentencia y resulta que son inocentes. Son inocentes, eso ha dicho la sentencia, que son inocentes, que no hubo abusos sexuales. Pero esto fue un caso muy mediático. ¿No debería de servir este caso como ejemplo ante las acusaciones que se están lanzando en Francia y en otros países? Por desgracia hay muchas cosas que sí han sucedido. Pero quizá nos están utilizando como chivo expiatorio para tapar lo que está pasando en otros ámbitos. En Francia el 96% de los abusos no tuvieron nada que ver con la Iglesia, o están utilizando todo eso, agigantándolo para hacer daño a una Iglesia que ellos ya ven en sus horas bajas o quizá en las horas más bajas de los últimos tiempos. Prudencia y confianza en Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.